Detrás de cada bata hay un alma llena de relatos. La Mera Vena, por Rock and Soul 91.9 FM. Bonito sábado para todo el mundo, bonito día. Oiga, gracias por sintonizarnos en el episodio número 24 de La Mera Vena. Estamos aquí puntuales, todo el equipo de producción. Y bueno, pues recordarles que este programa tiene formato de podcast también y puede escucharlo a partir del miércoles posterior a través de todas las plataformas, YouTube, Spotify y también en las redes sociales de El Médico, en las redes sociales de un servidor, Carlos Esqueda y Latina y La Mera Vena. Así que no hay pretexto para que no conozca usted los episodios de La Mera Vena. Y hoy, como todos los sábados, pues un programa bien trabajado, bien preparado para que usted se lleve muchísima información, muchísima diversión. Ya está aquí y quiero que lo conozcan. Él es el doctor José. Vamos a escucharlo. Hoy en La Mera Vena tenemos a un médico cuya historia parece escrita por el destino. Un niño enfermizo que pasaba horas en clínicas del IMSS terminó convirtiéndose en un cirujano que cambiaría la vida de miles. El doctor José Castañeda estudió medicina en la Universidad de Guadalajara y luego tomó rumbo a Chihuahua para especializarse en cirugía general. Lo que él deseaba que fueran pocos meses se volvió un capítulo decisivo en su vida. Muy a su pesar, permaneció en el norte y ahí descubrió su vocación quirúrgica más profunda. Después, se preparó en cirugía laparoscópica en Ciudad de México y regresó a Chihuahua para ser el único cirujano de estómago en un hospital de su clínica. Allá, también se relacionó el turismo médico en la frontera y llegó a operar hasta 10 pacientes en un solo día, viviendo en un entorno difícil en temas de seguridad. Su inquietud por entender más lo llevó a España, donde se adentró en la cirugía bariátrica cuando apenas se hablaba de ella en México. Regresó como uno de los pioneros en esta especialidad y más tarde se convirtió en los pocos cirujanos en México que realiza la cirugía de transposición ileal para diabetes de tipo 2, un procedimiento que modifica hormonas y cambia destinos. Hoy, desde su consultorio en Guadalajara, el doctor Castañeda defiende una visión integral, sin psicología, sin nutrición y sin estabilidad emocional. Ninguna cirugía puede transformar a un paciente. Él lo sabe porque ha visto sonrisas recuperarse, enfermedades desaparecer y vidas renacer. Fuera del quirófano, José es papá de 4 hijos, fan de Halloween, amante de los deportes extremos y fiel practicante de calistenia en las barras de su propio jardín, porque está convencido de que un bariatra debe predicar con el ejemplo. Esta es la historia de un médico que no solo opera estómagos, opera miedos, opera vidas, opera futuros. Bienvenido. Bueno, pues ya lo conoció usted, el doctor José Castañeda. Él es bariatra y bueno, pues una historia bien bonita, porque yo siempre tengo pues oportunidad de conocer desde antes estas historias y la verdad es que esta se me hace una historia de muchísimo trabajo, muchísima lucha, y como todas las mañanas le damos un fuerte aplauso a Pepe Castañeda. ¡Bravo! Muchas gracias por la invitación, Carlos, antes que nada, y bueno, muy contento de estar en tu programa. Oye, Pepe, pues vamos a arrancar para que el público conozca el perfil de este gran doctor. Escuchábamos en tu reseña que decía que tú empezaste a sentir el gusto por la medicina porque de niño te enfermabas mucho. ¿De qué se enfermaba ese niño José que te llamaba tanto la atención las clínicas? Bien, sí, ya fue algo que te comenté en esa llamada telefónica, en donde, bueno, cuando era muy pequeño, yo me acordaba que seguido me enfermaba de la garganta y a mí la verdad es que no me gustaba ir al médico y a veces le decía a mi mamá que ya me sentía un poquito mejor, pero bueno, ya sabes que los papás te llevan a la fuerza. Y bueno, el hecho de ver a tanta gente con esa parte del sufrimiento y en ese tiempo que yo estaba pequeño, como seguido me enfermaba, me llegaba a hacer la pregunta, ¿por qué está lleno aquí? ¿Por qué hay tanta gente a deshoras y todo esto? Entonces, cuando ves ya que un médico se acerca con su bata, con buena presentación y te empieza a revisar, te empieza a explorar y se me hizo impactante esa parte de que cómo a través de tus sentidos
puedes llegar a diagnosticar a una persona y ayudarle, ¿no? A ayudar a que se mejore. Pero en realidad lo que más tenía miedo eran las inyecciones, eso sí. Ya y sé, hasta la fecha. como todos los días. ¿Ah, sí? ¿Todavía? Sí. A mí Qué para que me chistoso. vacunen es un problema porque... Y tengo que vacunarme. Sí, de hecho, claro. Porque estoy en un medio quirúrgico donde Hay puedes riesgos. adquirir infecciones graves, ¿no? Y Ajá. letales. Oye, y ya más grandecito, ¿qué otra situación recuerdas que te haya terminado de convencer de ir a la medicina? Me convenció la imagen de disciplina, la imagen de entrega, y Ok. la imagen de cómo a través de los conocimientos y a través de tus manos puedes transformar la vida de las personas, inclusive de estar enfermas, cómo puedes llevarlas a que solitas estén, digamos, como personas normales haciendo todas sus actividades y bueno, fue cuando me empezó a apasionar más esta carrera y algunas ocasiones le llegué a decir a mi mamá que quería estudiar medicina. Muy bien. Oye, y terminaste tu carrera en la Universidad de Guadalajara, ¿cierto? Sí, la carrera de medicina fue en la Universidad de Guadalajara. Después me fui a la especialidad a la ciudad de Chihuahua. Ajá, porque allá se dio, allá, o sea, no es donde tú quieras, es donde te toque, ¿cierto? Es donde te toque con base en tus resultados. Cuando terminas medicina general, haces un examen de especialidad para competir a nivel nacional y poder obtener un lugar o una posición en una residencia médica. Ok. Oye, si de por sí la residencia es bastante complicada y en una ciudad tan diferente y complicada como Chihuahua, debió de haber sido más difícil, ¿no? Sí, fue difícil. La verdad es que fue una buena experiencia. Al principio les voy a comentar una anécdota que yo me fui en camión, fueron como 18 horas. Llego, me bajo con mis cosas y empiezo a ver letreros en las paredes de la central camionera de se busca. Entonces duré más o menos un par de meses en el que no desempaqué. Cuando llegas a un hospital a hacer una residencia, te proporcionan tu traje de médico, ¿no? Tu bata, tus pantalones, tus zapatos blancos. Entonces, como todos los días tenía que andar así, tuve varios cambios de uniforme de médico. Y no, 2 meses dije, ojalá voy a hacer todo lo posible por regresarme a Guadalajara. Y bueno, pues ya, no hubo la oportunidad, me quedé y bueno, aprendí muchísimo. Sí, pero tú querías regresar luego, pero el tiempo ya te fue acomodando poco a poco a que te Sí. sintieras relativamente a gusto. Sí, claro, es una ciudad hermosa, una ciudad muy bonita que está en crecimiento y bueno, lo considero como mi otra casa, ¿no? Muy bien. Oye, y ya estando ahí, pues estabas especializándote en la cirugía general. Hay que recordarle al público que cada especialidad y subespecialidad corresponde a 2 vertientes, que es la parte clínica y la parte quirúrgica. Entonces tú estabas especializándote en cirugía general en Chihuahua, ¿cierto? Así es. Muy bien. Ahora, ¿cómo fue que te fuiste inclinando por la cirugía de estómago? Yo en aquel entonces, cuando terminé cirugía general, me fui a Ciudad de México a hacer otro adiestramiento. En aquel entonces era adiestramiento en cirugía laparoscópica, porque son procedimientos que en aquel entonces empezaron a crecer mucho. Y sí, y ya después nos fuimos a Barcelona para ya especializarnos o para prepararnos para lo que es la cirugía de... Pero de desde universidad. estando en la general, en tu residencia, ya te estabas inclinando por el estómago. Sí. Por eso fue que buscaste Sí. en Ciudad de México. Sí, porque de hecho en aquel entonces, cuando yo empecé como cirujano de obesidad, había pocos cirujanos que podían hacer este procedimiento. Ujú. Y uno de los motivos por los cuales me incliné más a seguir esta línea de lo que Bariatría. es la bariatría fue cuando
en aquel entonces había pocos cirujanos que lo hacían y no lo hacían por miedo, porque se requería cierta habilidad quirúrgica, ciertos criterios, y muchos cirujanos no se atrevían a entrar en esa área quirúrgica todavía por lo complejo que implica el manejar un paciente con obesidad. Porque no solo es operar a los pacientes, digo, antes me decían mis maestros, cualquier chango puedes poner a operar que haga una cirugía, pero que te resuelva una complicación, que te establezca un criterio, un tratamiento, un manejo, es otra cosa. Ahí es donde está lo mero problema de este tema. Oye, y entonces en Ciudad de México es que comienzas a enfocarte a través de la cirugía laparoscópica y mínima invasión por la parte bariátrica, pero luego terminas, y si no te gustaba Chihuahua, luego ¿por qué regresas otra vez al norte si ya habías terminado la cirugía general? Porque no tenía trabajo, andaba buscando trabajo, y como todo pasa con los profesionales, terminas años y años, estudias años, muchos años, y bueno, sales a la calle y te das cuenta que pues no tienes manera de trabajar de manera inmediata. Entonces, en Frontera me ofrecieron una base en la Seguridad Social, en lo que es el IMSS, y pues dije, la aproveché. Pero fíjate que alguna vez alguien me dijo, muy importante esto, es que a veces de las situaciones difíciles o de los problemas puedes sacar beneficios, claro, siempre y cuando sepas hacia dónde dirigirte. En aquel entonces, de hecho, me acuerdo que duraron 3 meses sin pagarme, entonces olvídate, estaba peor la cosa. Te fuiste para encontrar trabajo seguro y no te pagaban. Exacto. Y luego en Frontera, en el tiempo donde, bueno, pues la frontera estaba muy complicada por el tema del narcotráfico y la migración y todo esto, entonces, pero sucedió algo muy bonito, y que fue gracias a eso que yo pude obtener cierto nivel de experiencia en mi área, porque venían pacientes de Estados Unidos, de Canadá y de otras partes de Europa a esa frontera para hacerse este tipo de cirugías, porque en sus países era caro. Pues era caro, y no tenían no tenían todos los accesos de alguna manera disponibles. Entonces llegaban de diferentes partes de Estados Unidos y de Canadá, y fue cuando empecé a operar muchísimo. Ok, entonces, bueno, fíjate, ya me ahorraste un montón de preguntas que te traía. Regresas, ahí te dan la oportunidad de pertenecer a la institución pública por primera vez, y ahí te topas con el turismo médico que acabas de mencionar. Pero ese turismo médico, ahí les va un dato muy importante y que no se ha tocado nunca en los 24 programas de esta serie de La Mera Vena, que hay un sector de personas que se llaman los brokers médicos. Y esos brokers médicos son los que supongo que te arrimaban a estas personas del turismo médico, ¿cierto? Así es. Cuéntanos quiénes son los brokers. Mira, los brokers son empresas que se encuentran en Estados Unidos y manejan de alguna manera citas con diferentes especialistas, y esto ocurre mucho en Europa y también entre la frontera de México y Estados Unidos, porque las personas a veces recurren a ese tipo de brokers para garantizar cierta seguridad en el procedimiento quirúrgico, porque estos brokers también lo que hacen es que se aseguran de que el médico cuente con todas las credenciales para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Pero son empresas que se encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos, en Tailandia, en otras partes de Europa, y funciona de esa manera, que la gente busca algún tratamiento. Y particularmente en zonas fronterizas, porque sale más barato. Exacto, ¿cierto? sí. Ok, oye, pero ellos también eran por la privada, porque el turismo médico no puede entrar al IMSS. No. Es medicina privada y son personas que pagan su cirugía. Y ahí empezaste a ganar más dinerito, porque era el IMSS más tus cirugías privadas. Sí, okay. Solo que llegó una etapa donde ya no se podía, pero igual se los platico. Oigan, me decía Pepe que llegó a hacer hasta 10 cirugías al día. Sí, en aquel entonces a mí me tocó
la época de México donde se ponían bandas, todo el mundo se ponía bandas. Era el procedimiento de moda. El procedimiento de moda, como ahorita las inyecciones que están de moda, así fue la cirugía de... Que la banda gástrica es poner un aro entre el estómago y esófago. Así es, ese aro se hincha en determinadas ocasiones para limitar la ingesta de comida. Ajá. Y que las personas pierdan peso. Entonces, en aquel entonces yo era el único que hacía bypass gástrico. Éramos como 2, 3 médicos en México que hacían bypass gástrico. Entonces yo empecé a hacer ese tipo de cirugías porque esa moda se hizo aquí en México, pero en aquel entonces ya se operaba en otras partes del mundo, países. otros tipos de cirugías. Entonces fue cuando empecé yo más a hacer y tú llevabas otra técnica. Esa ventaja. Así es. Ok, muy bien. Pepe, llegamos al primer corte comercial, pero usted no se mueva porque acuérdese que nos estamos quedando en que el doctor ya terminó su especialidad, ya está haciendo bypass, sigue en Chihuahua. Así que regresamos y continuamos. Conoce a los héroes de la salud con un toque más humano. La Mera Vena, 91.9 FM, Rock and Soul. Estamos de regreso y pues continuamos hablando con el doctor José Castañeda. Recuerde que él es bariatra y trae una historia bien interesante. Nos quedamos en que estudió y empezó su nivel profesional como médico cirujano bariatra en Chihuahua y allá sigue operando al turismo médico y además es parte del IMSS por allá. Pero en ese entonces hay que recordarles, Pepe, a la gente que en ese entonces estalló la guerra contra el narco y la cosa se puso difícil allá en el norte, ¿cierto? Entonces llega un momento donde José junto con un puño de médicos dicen, vámonos de aquí. ¿Cómo fue eso y cómo es que regresaste a Jalisco? Sí, había cierta inseguridad en aquel entonces y había dentro del gremio médico y gente que de alguna manera como que desaparecía, especialistas y todo esto. Entonces se empezó a sentir un ambiente no del todo seguro. Y pues este grupo de especialistas, cada uno de manera independiente, no es que nos hayamos juntado para todos salirnos de ahí, pero sí cada uno de ellos empezó como que a meter un cambio que es la oportunidad que te da el IMSS. Si hay algún motivo que tú tengas para trasladarte a otra ciudad por el motivo que tú quieras, es viable. Entonces fue como yo regresé aquí a Guadalajara a seguir mi trabajo en lo que es en la institución. Ok, oye, y regresas, pero sigue habiendo esta conexión con el turismo médico y entonces regresas a Guadalajara, pero había que continuar pues haciendo el dinero al que venías acostumbrado a hacer con el turismo médico y puedes hacerlo ahora en Puerto Vallarta, ¿cierto? Así es. Sí, estuve trabajando en diferentes partes. Gracias a la especialidad también trabajé en Tijuana, en Ciudad Juárez, y ya cuando yo me regreso a Guadalajara veo ciertos procesos que obstruían a los pacientes para que vinieran aquí a Guadalajara por el tema de los vuelos, las conexiones y todo esto. Entonces Puerto Vallarta es y seguiría siendo uno de los principales destinos turísticos en México. Pero también en aquel entonces yo desarrollé esa parte del turismo en playa, pues, para que vinieran los pacientes a operarse en un destino que era playa. Y la ventaja de esto es que la mayoría de la gente que vive en Puerto Vallarta habla inglés, entonces el paciente se siente un poquito más cómodo y seguro cuando alguien le habla en su idioma. Y bueno, pues eso hizo que Puerto Vallarta fuera también una sede
de turismo médico en aquel entonces. Oye, ahora, es importante, el público ya ha venido escuchando que desde Chihuahua estabas en el IMSS, más operabas aparte con el turismo médico y llegabas a operar hasta 10 veces al día. Luego te vienes acá también y pasa lo mismo. Traes tus consultas locales, más aparte te vas los fines de semana a Puerto Vallarta a operar, pero llega un momento donde ya el cuerpo no da. ¿Cierto? Esto le suele pasar a muchos cirujanos. Sin embargo, tú ibas como gorda en tobogán, opere, y llegó el momento donde ya no se pudo. Cuéntales. Sí, ya no se pudo porque te enfocas tanto en tu trabajo y en el paciente. Eso requiere toda tu atención y que a veces pues, no te da oportunidad de comer. Y dicen, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Cierto. Pero a mí me pasó al revés. O sea, yo... No comías nada. No comía, o a veces comía cochinadas, comía frituras. Lo que se podía. Gansito, refresco. Sí. Entonces empecé a tener una mala alimentación y eso obvio que va a repercutir en mí. No es que haya subido de peso, empecé a tener un desgaste físico porque durante toda la semana operaba en la institución y durante todo el fin de semana operaba en Puerto Vallarta, en la medicina privada. Y bueno, hasta que te voy a contar una experiencia en donde llego ya una de tantas veces a comerme. Me comí unos tacos que lo primero que me encontré ahí en la calle antes de ir a trabajar. Y dije, ahí fue cuando dije, no, ya tengo que parar con esto porque no voy a llegar muy lejos con este ritmo de vida que tengo. Y mucho menos si no le das a tu cuerpo lo que necesita, que es... tienes que escuchar a tu cuerpo. Eso es bien, bien importante porque si no lo escuchas, no eres una máquina. Entonces me dio la oportunidad de empezar a hacer ejercicio, empezar a cambiar mis hábitos alimentarios y dejar tiempo para ti, que eso es lo que yo les digo a muchos de mis pacientes. Te puede ir muy bien en la vida, pero si no dedicas ese tiempo para ti, para tu persona, para tu cuidado, porque es lo que te va a mantener en ese proceso de crecimiento profesional, y fue como tomé la decisión. Y comenzaste a ser un médico, un cirujano normal. Otra vez regresar a tu área privada, a tu consultorio y operar pues conforme se pudiera. Sí, claro, ya no eres un robot, no eres un superhumano y de cierta manera tienes que garantizar que estés bien tú, porque en la medida que tú estés bien vas a transmitir esa imagen a tu paciente. Claro. Y sobre todo pues le vas a dar esa seguridad, ¿no? Oye, ahora enfoquémonos ahora sí en forma a la cirugía bariátrica. La mayoría de las personas entendemos esta cirugía como hacer más pequeño el estómago, ¿no? ¿Cómo explicar la parte hormonal y psicológica que es determinante? Porque no nada más es hacer movimiento en el estómago, hacer bypass o poner banda o lo que sea, sino todo lo que va a detonar en un cuerpo este cambio. Así es. Esto que tocas, Carlos, este punto que tocas es muy importante porque hay que diferenciar muy bien cada uno de los tratamientos que hay en los pacientes. Hay algunos pacientes que no son candidatos a lo mejor a un tratamiento médico o algún tratamiento quirúrgico. Las técnicas que yo utilizo, dependiendo de lo que yo quiera lograr, esto es, las hormonas que yo quiera despertar dentro de tu cuerpo a consecuencia de una cirugía, va a depender mucho de las enfermedades que traiga el paciente. Antes los cirujanos nos preocupábamos por el peso, pero el peso no es importante. Lo importante es que en ese peso, ¿qué tienes detrás de ese peso? Que pueden ser enfermedades como diabetes, hipertensión, riesgo de cáncer, demencia, etc. Entonces, con base en las características del paciente es como se elige el procedimiento quirúrgico. Y esto te lo digo porque a veces llegan a mi consulta pacientes, oiga, es que mi vecina se operó de manga gástrica y la veo muy bien. Y quedó muy bien. Guapísima y todo. Por desgracia, en estos 18 años que tengo de experiencia, ya la mayoría de la gente se enfoca en el físico de la persona y de esa manera evalúan de una manera muy subjetiva el estado de salud de las personas. Pero esto tenemos que definir muy bien qué criterios vas a utilizar para definir cuál es el mejor procedimiento para estos pacientes. Tomamos en cuenta el peso, tomamos en cuenta
ciertos parámetros de laboratorio para ver ciertas enfermedades que están relacionadas a la obesidad, la medida de la cintura, o sea, cosas que son en realidad importantes y que eso nos va a ayudar a definir bien qué procedimiento vamos a hacer y lo que querramos lograr con el paciente. Oye, José, hablando justamente de las diferentes técnicas, hay bastantes hoy día, pero ¿cuál es la tuya? No tengo... yo tengo la ventaja como cirujano bariatra es que tuve esa oportunidad de aprender en muchas partes de Europa diferentes técnicas. Porque sí hay grupos que se enfocan quizás a una técnica, pero no puedes aplicar una misma técnica para todos los pacientes. Okay. Entonces, como cirujano bariatra tienes que dominar diferentes técnicas para que todo eso sea en beneficio de la persona que te busca en este caso. Para que sea la adecuada para cada uno y sea personalizado, ¿verdad? Sí, yo aprendí bypass, pero después me fui a otros lugares para aprender más cosas. Y ahorita te digo que sí manejamos varios procedimientos, pero sí tengo que definir muy bien a quién le voy a hacer ese procedimiento y a quién no. Antes de irnos a corte, me quiero ir con una palabra, con una pregunta interesantísima, porque al público le va a interesar. Tú me contaste algo curioso sobre la cirugía bariátrica, que el gordito toma decisiones emocionales y no racionales. Explícame eso. Así es. La mayoría de los seres humanos tomamos decisiones por emociones. Pero si esto le agregas que la persona tiene sobrepeso y obesidad, estos pacientes, un gran porcentaje se va a asociar la obesidad con ansiedad, con depresión y con otros trastornos. Entonces, la obesidad y la diabetes también son enfermedades emocionales que de cierta manera la mayoría de la gente y la mayoría de los especialistas, por desgracia, es algo que dejan aparte. Para mí, yo lo que he aprendido en todos estos años es que las emociones sí juegan un papel importante porque una persona con ansiedad, para calmar su ansiedad, lo primero que va a hacer es buscar algún alimento o algo para controlar esa ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Hay estudios en los últimos años que se ha estudiado el cerebro, el comportamiento del cerebro ante los malos hábitos y ante el apetito, y se ha visto que cuando tú sometes a tu cuerpo a un estrés, ya sea trabajo, problemas familiares y todo eso, entonces el cerebro lo que necesita es azúcar, necesita glucosa, y eso, bueno, pues es algo que claro, las personas dejan de lado y es importante. Y entre más grande el estrés, pues más necesidad de azúcar tienes, ¿verdad? Oye, pues este es el gran arranque para entrar de fondo a la cirugía bariátrica, y regresando vamos a continuar con más detalles con el doctor José Castañeda, que nos tiene muy emocionados. Gracias. Sus anécdotas son nuestra medicina. Estás escuchando La Mera Vena. Estamos de regreso y recuerden que estamos con el cirujano bariatra José Castañeda. Hemos aprendido bastante en otros aspectos sobre la bariatría y Pepe, vamos a continuar, pero no sin antes explicarle a la gente que esta subespecialidad de la bariatría, esta no hay en México, o sea, como tal, no hay en México, y los que quieran especializarse en ello tienen que salir del país. ¿Me equivoco? No, sí hay aquí en México lugares donde puedes hacer la especialidad. En aquel entonces, cuando yo me fui a otro país a aprenderla, no había. O sea, sí había, pero había poquitos cirujanos y en Europa pues estaban mucho más avanzados que aquí en México. Y ahorita se quiere llevar a que sea una subespecialidad aquí en México. En otras partes del mundo ya es. No es subespecialidad como tal. Pero aquí lo quieren implementar. Allá el cirujano general en cualquier otra parte del mundo puede llevar a cabo un procedimiento bariátrico siempre y cuando tenga el equipo requerido para esto. Oye, y en tu caso fuiste a España, ¿cierto? Así es. Y en España aprendiste de quien tú consideras que es uno de los mejores. Sí, uno de los pioneros en cirugía bariátrica, el doctor Carlos Ballesta. Estuvimos allá y también
estuve en Santiago Compostela, en otro tipo de procedimientos bariátricos, y todo fue enfocado a la cirugía de pérdida de peso. Ok. Oye, supongo que después de viajar a Europa y conocer otras técnicas, regresas y ya no eres el mismo médico, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te trajiste de allá? Me traje buenas experiencias. Me traje un portaagujas que recuerdo mucho. Portaagujas es un dispositivo que yo uso para hacer puntos dentro de la cavidad abdominal por medio de la laparoscopía. Okay. Entonces, el grupito que íbamos de Latinoamérica a España, cuando terminó ya el curso, nos invitó nuestro maestro a comer, a cenar, ahí en un restaurante en Barcelona. Y recuerdo mucho ese momento en el que él me regala un portaagujas. Es como diciendo, ya estás listo para salir a simbólicamente. La vida. Sí, ellos en España le llaman como la caña, ¿no? Lanzar la caña. Ajá. Pues ya tienes la herramienta necesaria para poder. Y eso creerás que sí me dio mucha seguridad. ¿Cómo no? Muchísima seguridad en mis primeros casos, porque dije, ahora sí como los superhéroes, ¿no? Traigo mi espada y con esto voy a salir adelante yo solo. Y sí fue como empecé a aprender todo esto, ¿no? A aplicarlo en México. Ok. Oye, hablando de esas espadas que les sirve a los médicos para defenderse, tú tienes una muy particular que quiero que le cuentes al público. Háblanos de la cirugía de transportación ileal, que es una técnica de Brasil y que aquí no hay tanto. Sí, es una cirugía que también tuve el privilegio de tener un maestro, uno de los mejores maestros a nivel mundial, el doctor Surendra de la India, que lo conocí en algún congreso que hubo fuera de aquí de México, y me acerqué a él porque en aquel entonces y hasta la fecha ha sido como que muy criticada esa técnica por lo complejo que resulta, y que está diseñada la transposición ileal para pacientes diabéticos tipo 2 sin obesidad. Y también tuve la oportunidad que me preparara el doctor Surendra en esta área, que no lo considero yo tanto de bariatría, sino más bien una enfermedad enfocada a tratar la diabetes mellitus tipo 2, y mucho más efectiva y más contundente que una cirugía bariátrica. Y así fue como empecé a hacerme de más y más técnicas que te ayudan ahora sí que para definir a quién sí, a quién no, le puedes ayudar con este tipo de procedimientos. Oye, sea cual sea la técnica que se utilice, casi todas logran su objetivo los primeros meses, ¿no? Que es estabilizar al paciente en cuanto a tema de hormonas y peso. Pero el problema está en que el resultado perdure. Es ahí donde se encuentra el verdadero éxito de la bariatría, ¿cierto o no? Sí, en realidad es un área donde se requiere mucha disciplina. Yo se los digo a los pacientes, o sea, aquí no es para sacarle la vuelta, porque por desgracia la mayoría de la gente le saca la vuelta a los problemas. Vuelvo a lo mismo. Es un tema emocional que la gente lo que quiere es soluciones rápidas, efectivas, que no duelan, que no implique disciplina, que no implique cambiar hábitos. Entonces, hasta la fecha te puedo decir que no hay nada milagroso para perder peso. Si nos vamos a efectividad, bueno, hasta ahorita lo más efectivo que hay para perder peso y tratar diabetes es la cirugía, y de ahí viene todo lo que son fármacos y todo esto. Pero como tú dices, si la persona no sabe llevar un buen proceso después de la cirugía, pues van a volver a subir de peso. O sea, es algo real. Pero por desgracia la gente, y también tienen la culpa las redes sociales y todo lo que está ocurriendo ahorita de desinformación, las personas se generan falsas expectativas. Entonces imagínate, si la persona ya por el hecho de tener sobrepeso y obesidad ya se siente con una autoestima muy baja, ya tiene problemas de salud graves, y si a esto le agregas que les empiezan a lanzar mensajes de que con nada puedes cambiar, de que
Está la pluma famosa, la inyección famosa, que si quieres una aliado en tu dieta, no te gusta hacer ejercicio o no eres muy bueno en la dieta, inyéctate. Entonces, imagínate la información que se le estás dando a estas personas. Entonces, en todo este mare magnum de ideas y de comerciales, pues, confundes a las personas. Entonces, estos programas en realidad sirven mucho para informar y educar. Oye, pues imposible no hablar justamente de estos tratamientos, de las inyecciones GLP-1 que hoy día están metiéndose tanto en los temas del sobrepeso y que yo considero que están afectando en gran forma a la historia bariátrica de nuestro país, porque yo te preguntaba si esto está provocando que la gente se opere menos y me decías, sí, hay algo de eso. Pero los resultados son fatales, que terminan de todas maneras en el quirófano, ¿cierto? Así es. Sí, ahorita, bueno, es un boom, sí se redujo el número de cirugías bariátricas por esta información, pero sí son buenas opciones las inyecciones, claro que sí, siempre y cuando se utilicen de una manera adecuada y con el paciente adecuado. Pero si hay un paciente de 300 kilos y que quiera bajar de peso con las plumas, inyecciones, pues no se va a poder. Entonces, el último estudio que salió en este año, hace como un par de meses, donde hace un comparativo entre la cirugía de pérdida de peso y los análogos de GLP-1, ajá, hasta la fecha, en esos estudios se demostró que mayor porcentaje de remisión de diabetes, remisiones que las personas ya dejan de usar medicamento para diabetes a consecuencia de una cirugía. Entonces sigue siendo la cirugía bariátrica una herramienta que te permite perder más peso, que te permite controlar mejor las enfermedades que están relacionadas a la obesidad, pero tienen un periodo muy prolongado de beneficios. Y ahí es donde el paciente debe entrar, en esa parte en donde ya está delgado, ya baja de peso, ya está sano. Entonces cuando se tiene que empezar a reforzar más la actividad física, los buenos hábitos alimentarios y sobre todo, ¿sabes qué, Carlos? La parte emocional. Yo considero, con base en mi experiencia, es que si no está bien la parte emocional y si no la sabes manejar o tratar con un especialista la ansiedad o la depresión, hagas lo que hagas, ya sea para tu persona o para tu trabajo, no vas a lograr tus objetivos, porque siempre en eso vas a estar con esa situación ese emocional, problema que hace que te lleve a los malos hábitos y a no tener actividad física. Es cierto. Oye, nada más para terminar de definir que no son una cosa sencilla los análogos GLP-1, me contabas que has descubierto que en tus propias cirugías, al abrir el estómago, al introducirte, encuentras datos de personas que ya tomaron esos GLP-1. ¿Qué es lo que encuentras ahí que les dañó? Mira, en estos 2 últimos años empezaron a ver a través de publicaciones quirúrgicas, o sea, publicaciones que tienen que ver con la cirugía de obesidad. Hay una parte del intestino delgado que se llama ilion. El ilion en el intestino delgado son 5 metros y la función del intestino delgado es absorber nutrientes, absorber agua. Pero en las últimas partes del intestino, las que están pegadas hacia lo que es el intestino grueso, en esa parte llamada ilion es rico en hormonas. Entonces, con la técnica que nosotros hacemos los cirujanos bariatras, llevamos ese ilion al estómago para que la comida llegue más rápido al ilion, una parte. Y esa parte que va a llegar rápido de alimento va a hacer que estas hormonas empiecen a producir de manera exagerada esas hormonas que ayudan a que bajes de peso y ayudan a que controles diabetes. Pero si hacemos ahorita un comparativo entre lo que es las inyecciones hacen y la cirugía, bueno, las inyecciones simulan unas hormonas que ayudan a que pierdas peso, que por eso se llaman análogos de GLP-1, y a que se controlen diabetes. Pero la ventaja que tienes con la cirugía es que al modificar la anatomía gastrointestinal vas a provocar que el paciente coma menos.
Y también vas a provocar cambios hormonales en estos pacientes que le van a ayudar también a controlar el apetito y a tener unos buenos niveles de glucosa. Entonces, así es la gran diferencia entre una cirugía. O sea, nosotros como cirujanos podemos provocar inclusive que las células que producen insulina crezcan de tamaño y se reproduzcan en número. Entonces, sí es más o menos como funciona la cirugía, provocando reacciones hormonales que ayudan a que las personas bajen de peso. Ahí está, el argumento es buenísimo, así que ya lo vamos comprendiendo muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Escuchas La Mera Vena. ¿Quién dijo que no se puede reír en un consultorio? La Mera Vena. Olvidé decirles que esta música que estamos escuchando es programada por el doctor, así que parece que sí es rockero, ¿verdad, Adriana? Parece que sí le haya. Oye, acabamos de escuchar a Freddie Mercury, ¿verdad, José? Así es. Qué padre canción. Sí, me encanta. Tienes buenos gustos. Vamos a continuar. Las cirugías bariátricas son distintas para pacientes diabéticos o con problemas del corazón. Eso es lo que yo estaba pensando. ¿Habrá alguna variante? Pero también llegué a la conclusión de que la mayoría de los pacientes con un sobrepeso considerable ya traen problemas, ¿cierto? ¿O no? O sea, o hay un gordito que llegue a operarse que no tenga ningún problema cardiovascular. Sí, depende mucho de la edad del paciente. Pacientes jóvenes, adolescentes, por ejemplo, ellos por lo general no encontramos nada en los laboratoriales, no hay enfermedades por lo general relacionadas a la obesidad. Pero conforme avanza de edad y conforme avanza de peso es cuando empiezan a aparecer ya lo que son las enfermedades. Muchas veces las personas se dejan guiar por el tamaño. Hay pacientes que son de gran tamaño. Yo tuve la oportunidad de operar a Juan Pedro, considerado el hombre más obeso del mundo, 600 kilos. Y lo llevamos a 3-4 diferentes tipos de procedimientos para poderlo bajar de peso y controlarle ciertas enfermedades. Entonces, ese paciente, o Juan Pedro en este caso, tenía sus laboratoriales dentro de parámetros normales y yo dije, no, va a traer ahí todo, muchísimas cardíacos, enfermedades. No, o sea, sí había enfermedades relacionadas a la obesidad y que ponían en riesgo su vida, pero a veces no es así como la gente piensa. También mucha gente piensa que las personas con sobrepeso y obesidad están así porque son flojos o porque no comen bien. Ese tipo de cosas son calificativos. He tenido inclusive pacientes que han sido agredidos de manera física por el hecho de tener obesidad. Entonces, eso se llama gordofobia, que más que fobia es un hábito de discriminación hacia estas personas. Y ese es otro de los motivos por los cuales las personas con obesidad no quieren salir, no quieren quizás tratarse o tienen miedo a tratarse porque tienen miedo a que algo suceda. Hay que tenerle más miedo a la obesidad que a los tratamientos. Eso es un hecho. Ok, mire, muy interesante. Me da la impresión que tu experiencia te llevó a priorizar la parte hormonal sobre la funcional en el estómago, ¿cierto? Sí. Sí, depende mucho del paciente que tengas. Si tengo una paciente joven con obesidad y que no hay enfermedades relacionadas a la obesidad, podemos quizás llevarle a cabo una cirugía que no sea tan hormonal. No existe como tal el término, digo, para explicarlo un poquito mejor. Entonces, a veces elegimos técnicas quirúrgicas más hormonales y otras pueden ser más restrictivas. Restrictivas es que se reduce el tamaño del estómago para que coman poco y por ende van a perder peso. Pero son pacientes que no tienen diabetes o hipertensión. Ok. Entonces, pero si ya encuentro un paciente que ya tiene diabetes, que tiene obesidad, tiene hipertensión, lo tengo que llevar a quirófano a fuerza porque las posibilidades de que tenga una demencia a corto plazo o las posibilidades de que desarrolle un cáncer se multiplica por 4 por el solo hecho de tener obesidad y diabetes. Entonces, de ahí la importancia de designar muy bien el tratamiento, porque imagínate una persona que ve en redes sociales y le mandan la plumita para tratarse su obesidad y la diabetes sin ningún tipo de asesoría, y esto ocurre en México, es el único país en el que ocurre, le voy a quitar la oportunidad de explorar al paciente y detectar a ver si tiene algún tipo de cáncer.
Y ahorita lo que estoy viendo en los pacientes que hemos operado últimamente, aparecen con tumoraciones. Ok. Y gracias a la cirugía, esas Ahí tumoraciones detectarlo y se han quitarlo. detectado a tiempo y se han tratado a tiempo este tipo de lesiones. Pero imagínate si vas a ciegas con una inyección pensando que la inyección va a hacer que tu cuerpo esté bien. No. Híjole. Oye, vamos acercándonos a la parte final del programa y tengo 2 preguntas muy importantes y muy bonitas. Si vieras que alguno de tus 4 hijos comienza a subir bastante de peso sin razón específica y ves que hace ejercicio en las barras que tienes allá en tu jardín, ¿por dónde empezarías a tratar el asunto? Lo llevaría primero con un paidopsiquiatra, nada más para descartar que no vaya a tener algún problema grave que requiera algún tratamiento, y también alguna evaluación psicológica para ver por qué está teniendo este tipo de acciones. Por ahí se puede empezar. Sí. ¿No? Primero ver la parte emocional, de dónde parte, y luego ya ir acompañándolo Y clínicamente. ya después llevarlo con un especialista en esa área. Ajá. Para que pueda ser tratado. Y si veo que a través del tiempo y que él crece y está con un problema grave, y si yo tengo la posibilidad, lo operaría. Cirugía, ¿verdad? Sí. Oye, para quien no sabe, última pregunta. Este médico disfruta muchísimo del Halloween. Le gusta mucho hacer con su familia todo este protocolo, disfrazarse, etcétera. Ahora, si pudieras disfrazarte de una emoción común de tus pacientes, ¿cuál sería y cómo sería ese disfraz? Pues como la película ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó. Ilusionante, o una de esas, ¿no? Sí, en donde sale la ansiedad. Ajá. Y la depresión. Esas 2. Ok. Esas 2 serían los disfraces. Sí, okay. Sí, esas 2. Que de hecho en esa película es increíble cómo lo demuestran, y qué bueno que ahorita aparezcan este tipo de películas, porque vives en un país, vivimos en un mundo donde las emociones juegan un papel muy muy importante, y que si emocionalmente no estás bien, no vas a poder entrar en disciplina en ciertas cosas de tu vida. Entonces sí es importante las emociones. Es el inicio de todo. Sí, claro. Y bueno, la obesidad y las enfermedades relacionadas no se tratan con una inyección, no se tratan con una cirugía ni con un médico. Se requiere un manejo integral. Ahí está, perfecto cierre. José, te agradecemos mucho que nos hayas venido a enseñar tanto sobre la bariatría, y sobre todo tu disposición y tu manera tan particular de... Tú deberías de ser maestro, ¿si eres o no? No, pero sí. Deberías. Sí, tengo algunos alumnos ahí que... Tienes herramientas de docencia. Sí. Señores, muchísimas gracias por haber sintonizado La Mera Vena hoy sábado, y deseamos que nos acompañe el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Nos vemos y bonito fin de semana. Gracias, José. Gracias, Carlos, por la invitación. Las historias más sorprendentes de nuestros especialistas de la salud las escuchas en La Mera Vena por Rock and Soul 91.9 FM.